Empiezo a leer Vender, la lección de Auguste. Amanecer. A la mañana siguiente me desperté muy temprano. Mi habitación aún estaba a oscuras y fuera aún estaba más oscuro, aunque sabía que no tardaría en amanecer. Medía puerta, pero ya no tenía sueño. Entonces vi a Daisy sentada junto a mi cama. Bueno, ya sé que no era Daisy, pero durante un segundo vi una sombra que parecía ella. En ese momento no pensé que fuera un sueño, pero visto ahora, sé que tuvo que serlo. No me puse triste al verla, sino que fue una sensación muy agradable. Un segundo después ya no estaba, y no volví a verla en la oscuridad. La habitación fue iluminando poco a poco. Cogí los audífonos y me los puse. El mundo por fin había despertado. Oí los camiones de la basura haciendo ruido en la calle y los pájaros en el jardín. Al otro lado del vacío, sino la alarma del despertador de mamá, el fantasma de Daisy me hizo sentirme súper fuerte por dentro. Sabía que fuese a donde fuese, ella estaría conmigo. Me levanté y fui hasta la mesa para escribirle una nota a mamá. Luego fui al salón y vi mi equipaje junto a la puerta. Abrí la bolsa y nebulé hasta que encontré lo que buscaba. Me llevé a Babo a mi habitación. Lo puse sobre la cama y le pegué al pecho una nota para mamá. Luego lo tapé con la manta para que mamá lo descubriese más tarde. La nota ponía: Querida mamá, no voy a necesitar a Pavo, pero si me echas de menos puedes acorrugarte contra él. Besos, aunque el primer día. El viaje en autobús fue muy rápido. Me senté junto a la ventana y Jack se puso a mi lado, en la parte del vacío. Summer y Maya estaban delante de nosotros. Todo el mundo
estaba de buen humor. Hablaban en voz alta. Se reían un montón. Enseguida me di cuenta de que Julián no iba en nuestro autobús, aunque Henry y Mary sí iban. Pensé que estaría en el otro autobús, pero entonces oí que Miles le contaba a Amos que Julián había pasado el viaje porque pensaba que aquello del campamento en plena naturaleza era una chorrada. Fue un alivio porque pensar en tener que enfrentarme a Julián durante 3 días seguidos y 2 noches era una de las principales razones por los que me ponía nervioso aquel viaje. Ahora que sabía que no estaba, podía dejarme y no preocuparme por nada. Llegamos a la reserva natural a eso de mediodía. Lo primero que hicimos fue dejar nuestras cosas en las cabañas. En cada habitación había 3 literas, así que Jack y yo nos jugamos quién dormiría en la litera de arriba, abierta, beber o dejara y tijera y carne yo viva. Los otros chicos que había en la habitación eran Leith y Tristan y Pablo y Nino. Después de comer la cabaña principal, fuimos a dar un paseo guiado de 2 horas por el bosque, pero aquel bosque no era como el de Central Park. Aquel era un bosque de verdad. Ahora había árboles gigantes que tapaban casi por completo la luz del sol. Marañas de hojas y troncos caídos y oídos, gorjeos y chillidos de pájaros. También había una leve niebla, una especie de humo azul pálido que no envolvía Kikuay, en cuya nos lo iba señalando todo. Los diferentes tipos de árboles que nos encontrábamos, los insectos que había dentro de los troncos caídos en mitad del camino, las huellas de ciervos y osos, la clase de pájaros que estaban cantando y dónde podíamos encontrarlos. Me di cuenta de que mis audífonos de lobos me hacían oír mejor que casi todos los temas, pero porque casi siempre era yo el primero en oír el reclamo de un
pájaro nuevo. Mientras dormíamos, campamento se puso a llover. Saqué el impermeable y me puse la cubata para que no se me mojasen los audífonos, pero cuando llegamos a las cabañas tenía empapados los vaqueros y los sábados. Todos acabamos mojados, pero era divertido. En la cabaña hicimos una pelea de calcetines mojados. Como estuvo lloviendo el resto del día, nos pasamos casi toda la tarde haciendo el canso en la sala de recreo. Tenía una mesa de ping-pong y máquinas de crepas antiguas como el Comecocos y el Misere, con a las que jugamos hasta la hora de cenar. Menos mal que para entonces ya había dejado de llover y pudimos cenar al aire libre con una hoguera de verdad. Los bancos alrededor de la hoguera aún estaban un poco húmedos, pero nos sentábamos sobre las chaquetas y nos reunimos alrededor del fuego. Tostamos nubes de azúcar y comimos los mejores perritos calientes que he probado en mi vida. Mamá tenía razón con lo de los mosquitos. Había un montón. Menos mal que me había echado el spray antes de salir de la cabaña. ¿Por qué no me comieron vivo como a otros? Me encantó estar junto a la hoguera después de anochecer. Me encantó ver cómo las chispas del fuego subían, flotando y desaparecían en la noche, y cómo el fuego iluminaba las caras de la gente. También me encantó el sonido de la fogata, y que el bosque fuese tan oscuro que no se veía nada de lo que había alrededor, y que si mirabas hacia arriba podías ver un buen millón de estrellas. En los river Heiris el cielo no es así, pero en Montauk es parecido. Es como si alguien hubiese esporeado sobre una mesa negra brillante. Cuando volví a la cabaña estaba tan cansado que no necesité sacar el libro para leer.
Me dormí nada más a apoyar la cabeza sobre la almohada y a lo mejor soñé con las estrellas, no sé. La feria. El día siguiente fue tan increíble como el primero. Por la mañana salimos a montar a caballo y por la tarde veramos por unos árboles gigantes con la ayuda de los guías. Cuando regresamos a las cabañas para cenar, todos volvíamos a estar cansados. Después de cenar nos dijeron que teníamos una hora para descansar y que después iríamos en autobús hasta la feria para ver una película al aire libre. Aún no había podido escribirles una carta a mamá, papá y Vía. Así que les escribí una contándoles todo lo que habíamos hecho durante ese día y el anterior. Me imaginé leyéndosela en voz alta cuando volviese, porque era imposible que la cara llegase a casa antes que yo. Cuando llegamos a la feria, el sol ya se estaba poniendo. Eran las 7:30. Las sombras se alargaban sobre la hierba y las nubes eran de color rosa y naranja. Era como si alguien hubiese cogido tiza de pintar en las aceras y hubiese difuminado los colores por todo el cielo con los dedos. No es que no haya visto atardeceres ponidos en la ciudad, porque sí que los he visto, naranjas de atardecer entre edificios, pero no estaba acostumbrado a ver tanto cielo en todas direcciones ahí en la feria. Entendí por qué antiguamente la gente pensaba que el mundo era plano y el cielo una bóveda que se cerraba en lo más alto. Eso era lo que parecía desde la feria en mirar de aquel campo enorme. Como éramos el primer colegio en llegar, pudimos correr por el campo todo lo que quisimos hasta que los profesores nos dijeron que pudiéramos los sacos de dormir en el suelo y eligiésemos un buen sitio para ver la película. Abrimos los sacos y los pusimos sobre la hierba, como si fuesen mantas de picnic. Delante de la gigantesca pantalla de cine que
había en mitad del campo. Luego fuimos a la hilera de caravanas de comida que había aparcadas a un lado del campo para comprar refrescos y algo de comer. También había puestos, como en el mercado, donde pedían cacahuetes tostados y algodón de azúcar. Y un poco más allá había una hilera corta de puestos de feria. De esos donde puedes ganar un animal de peluche si cueras una pelota en una cesta. Checo y yo intentamos ganar algo, aunque no lo conseguimos, pero nos enteramos de que ambos había ganado un hipopótamo amarillo y se lo había regalado a Ximena. Era el contejo de Mota, el deportista y la empollona. Desde los puestos de comida se veían los tallos del maíz que había plantado detrás de la pantalla de cine. Ocupaban una tercera parte del terreno y el resto estaba totalmente doteado de árboles a medida que el sol se iba poniendo. Los altos árboles de la entrada parecían tener un color azul cada vez más oscuro. Cuando llegaron al aparcamiento, los otros autobuses escolares, volvimos a nuestros sitios sobre los sacos de dormir. Justo delante de la pantalla, nosotros teníamos los mejores sitios. Todo el mundo compartía cosas de comer y se lo pasaban en grande. Jack, Summer, Deis, Maya y yo jugamos a piccionar. Oímos el ruido de los otros colegios al llegar. Las risas y las conversaciones de gente que llegaba al campo por nuestra derecha y nuestra izquierda, pero no los veíamos, aunque aún quitaba algo de luz en el cielo. El sol se había puesto de todo y en el suelo todo se había puesto de un color morado. Las nubes ya no eran más que sombras. Nos gustaba ver las cartas del Pictionary, incluso poniéndolas delante de nuestras propias narices. Y entonces, sin previo aviso, se encendieron los focos que había en las cuatro esquinas del terreno.
se parecían a los enormes focos de los estadios. Me recuerdo aquella escena de encuentros en la tercera fase cuando aterriza la nave extraterrestre y suena esa música. Das, du, das. Todo el mundo se puso a aplaudir y a gritar como si acabara de suceder algo increíble.